Mis hermanos, como vimos en la primera clase de nuestro pastor Plinio, vimos qué es el Evangelio. Vimos que es importante cuando nosotros pensamos en evangelizar, primero nosotros debemos entender qué es el Evangelio. Vimos en la primera parte de la clase qué es el Evangelio, vimos qué es evangelizar y también vimos qué no es evangelizar. Es importante que entendamos esas verdades para que luego de manera ordenada vayamos viendo la manera lógica en cómo se entiende el evangelismo desde la perspectiva reformada, desde la perspectiva bíblica. En esta segunda parte de la clase vamos a estar viendo dos puntos. En primer lugar, vamos a ver quiénes deben evangelizar y en qué contexto. Y en segundo lugar, mis hermanos, nosotros vamos a ver cómo evangelizar. Repito, en primer lugar vamos a ver quiénes van a evangelizar o quiénes deben evangelizar y en qué contexto. Y en segundo lugar vamos a ver cómo evangelizar. Para eso quiero que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis hermanos, en esta parte de las Escrituras podemos ver quiénes estaban en ese lugar. Si nosotros analizamos este texto, vemos en primer lugar que estaban todos unánimes juntos. Hombres y mujeres estaban juntos. Dice que también que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que descendió el Espíritu Santo como fuego sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces vimos que en primer lugar, todos unánimes, hombres y mujeres, no solamente los hombres estaban en ese lugar. Y en segundo lugar vimos que eran llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios que el cristiano es morada del Espíritu Santo. Entonces, para entender quiénes deben evangelizar, primero debemos recordar, en base a este texto, que son todos. No solamente eran los apóstoles, sino hombres y mujeres. En segundo lugar, también debemos ver que eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Fíjense que cuando viene el Espíritu Santo es que ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Y que hablaban, según el versículo 11, dice que hablaban las maravillas de Dios. Hablaban en idiomas que las personas entendían. Hablaban las maravillas de Dios. Entonces podemos ver en este versículo que las personas que están llenas del Espíritu Santo hablan las maravillas de Dios. Es importante entender esto, mis hermanos, porque si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, la respuesta lógica es que debemos hablar las maravillas de Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, hombres y mujeres creyentes, cristianos, son quienes deben evangelizar. Parece obvio, parece sencillo, pero muchas veces damos por sentado esa verdad, de que son hombres y mujeres que creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, que están llenos del Espíritu Santo, son parte del pueblo de Dios. Ellos son quienes deben evangelizar. Ellos son quienes deben hablar las maravillas de Dios. Ellos son quienes deben anunciar el mensaje que, como vimos en la primera parte, habla de la mala noticia y la buena noticia. Pero cuando nosotros leemos este texto, quizás muchos pudiéramos argumentar y decir, no, este texto habla solamente de las personas en aquel tiempo. Solamente habla de los apóstoles, solamente habla de los cristianos que estaban reunidos en aquel lugar cuando descendió el Espíritu Santo, pero quizás eso ya no aplica a nosotros en este tiempo actual. Quizás nosotros no estamos llamados a anunciar las maravillas de parte de Dios.
quizás eso fue en otro tiempo. Para dar un poco más de luz, quiero que me acompañen a otro pasaje ahí mismo en la carta de Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos 1, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, este texto nos ayuda a entender algo importante. Primero, que los apóstoles o los que estaban allí reunidos no solamente iban a predicar en Jerusalén, sino que iban a predicar a Judea, iban a predicar a Samaria. Entiéndase que los judíos tenían un problema con los samaritanos, eran enemigos. Y Jesús le dice, no solamente vas a predicar en Jerusalén, sino también vas a predicar en Samaria. Es como si en nuestro contexto nos dijeran, vas a predicarle a cierta persona de cierta ideología política, con aquella ideología equivocada acerca de la familia, donde no hay una relación agradable. Es lo que Cristo está diciendo, ustedes me serán testigos en Jerusalén y en Samaria, y dice, y hasta lo último de la tierra. Aquí nosotros debemos preguntarnos entonces, ¿los apóstoles predicaron hasta lo último de la tierra? No. ¿Los apóstoles predicaron en Venezuela? No. ¿Los apóstoles predicaron en Argentina o en Estados Unidos? No. Entonces podemos entender en base a este texto que no solamente ellos, los apóstoles, iban a ser testigos del Señor Jesús. No solamente ellos eran los que iban a anunciar las maravillas de Dios, sino que también nos corresponde a nosotros, a la iglesia, a hombres y mujeres creyentes del Señor, llenos del Espíritu Santo, que tienen que hablar las maravillas de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, este mandato no es solamente para los apóstoles. Este mandato no es solamente para los de Hechos 2, en los cuales descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Este mandato es para hoy. Es importante que nosotros, si vamos a evangelizar, aparte de entender el mensaje, es entender que nosotros, el cristiano, el creyente, es llamado por Dios a anunciar las maravillas de Dios a todo rincón del mundo. Mis hermanos, en el libro de Hechos se nos dice que sucedió un incidente que nos ayuda a entender cómo se ha ido desarrollando ese evangelismo a través de la historia. Se dice que en el libro de Hechos, capítulo 8, Esteban empezó a anunciar el evangelio. Empezó a predicar el evangelio y dice que debatía con muchos, pero nadie podía resistir la sabiduría que Dios le había dado, porque Dios estaba con él. Se dice que luego de Esteban anunciar el evangelio, anunciar la verdad, la mala noticia junto a la nueva noticia, a la buena noticia, se dice que fue apedreado. Lo mataron. El primer mártir, el primer que sufre hasta la muerte por testificar, por ser testigo de Jesús. Luego de esa muerte de Esteban, se dice que en aquel día, en el día que hubo la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia. Dice que los que estaban en la iglesia de Jerusalén empezaron a ser perseguidos. Y dice que debido a eso fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, por Samaria, excepto los apóstoles. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Dios no solamente nos dio la comisión, sino que Él prepara todo el terreno, todas las circunstancias para que llevemos a cabo esa comisión. Fíjate que dice que Dios usó la persecución. Mis hermanos, una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar como cristianos es endurecernos y encerrarnos en nosotros mismos. Cuando nosotros estamos cómodos, cuando nosotros estamos en nuestra burbuja, Dios se encarga
de hacernos dar fruto. Y mucho de ese fruto que Dios permite que dé es a través de la persecución. Alguien decía que es la sangre de los mártires la que esparció el evangelio a las naciones. Dios muchas veces usa la persecución para que su evangelio llegue a otros rincones que de manera natural el hombre no estaría dispuesto a ir. Fíjense cuando hubo la persecución de cristianos entre los romanos y luego entre las catacumbas. Y aquí mismo en el pasaje que estamos viendo, la persecución hizo que la iglesia se dispersara. Pareciera que no hay control. Pareciera que Dios no tiene el control. Pero si te fijas, esos esparcidos llegaron a Samaria, a donde nadie quería ir. Y precisamente llegaron a ese lugar a anunciar el evangelio. Y dice al final del texto, excepto los apóstoles. Es importante entender esto porque no solamente los líderes o los apóstoles eran los llamados a anunciar la palabra de Dios. Toda la iglesia fue esparcida a dar testimonio, a anunciar lo que Dios había hecho por medio de Cristo. Luego más adelante en la misma carta de Hechos se nos dice que esos que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie nada, sino solo a los judíos. Fíjense el celo y la pasión que tenían esos cristianos, que no entendían bien el evangelio. No sabían que la salvación no solamente era para los judíos, sino también era para los gentiles. Pero esa limitación no les impidió hablar el evangelio a los judíos. Tenemos una comisión, tenemos un llamado, decían esos cristianos. Sí, estamos sufriendo persecución. Bueno, a donde lleguemos, vamos a seguir anunciando a Cristo. Y empezaron a predicar el evangelio a los judíos. Sin embargo, y aquí es donde cada vez vamos viendo cómo el Señor usa la iglesia y cómo el propósito de Dios se va usando. Dice que uno de esos varones de Chipre, de Cirene, empezaron a hablar a los griegos. No solamente a los judíos, vamos a anunciarle el evangelio también a los griegos. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó, y se convirtió al Señor. O sea que Dios usó ese medio o esa persecución que parecía terrible, que parecía que no había control, que parecía que Dios no tenía el dominio, y Dios la usó para expandir su evangelio, para cumplir la comisión que les dijo al principio de Hechos. Llegaron a Samaria, llegaron a Judea y ahora también llegaron a los gentiles. Poco a poco podemos ver cómo se va expandiendo el evangelio de Dios. ¿Por medio de quién? De los cristianos. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes deben evangelizar? Deben evangelizar todos aquellos que se han arrepentido y que han creído que Jesús es el Señor. Porque no tiene sentido pensar a alguien que no cree en Dios, que no se somete a Dios, anunciando el evangelio. Es como si alguien, un ateo, dijera: mira, conviértete al Señor Jesús, arrepiéntete, este Señor Jesús es magnífico. Ajá, pero ¿tú crees en Él? No, pero he escuchado que es bueno y hay que aprovecharlo. No tiene sentido, no conocen al Señor. Entonces todo cristiano, todo creyente, hombre y mujer, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha confiado en el Señor Jesús y por lo tanto está lleno del Espíritu Santo, tiene el deber de anunciar las maravillas de Dios. Mis hermanos, entender eso de que son todos los creyentes nos ayuda a destruir todas las ideas preconcebidas que tenemos acerca de evangelizar. Una de esas ideas preconcebidas que nosotros tenemos del evangelio y de evangelizar es el clericalismo. Es esa idea de que solamente Dios escucha a los líderes, de que solamente Dios escucha a los pastores, de que solo ellos son los responsables y solo ellos tienen la autoridad. Hay personas que invitan a alguien a la iglesia y le dicen: pastor, o líder, o fulano, ven para que le hables del evangelio. Como si la predicación del pastor tuviera un poder sobrenatural o un efecto místico que la predicación del creyente no tiene. Cuando vemos acá que no fueron los apóstoles quienes fueron esparcidos, sino que fue la iglesia la que fue esparcida y la mano de Dios estaba con ellos, no solamente sobre los judíos, sino también sobre los griegos. Entonces es importante que entendamos que el Señor escucha y el Señor bendice cuando nosotros, los creyentes, que somos morada del Espíritu Santo,
anunciamos el evangelio. Por lo tanto, saquémonos esa idea del clericalismo. Si vas a traer a alguien a la iglesia, encárgate de predicarle primero el evangelio. Si vas a invitar a alguien a la iglesia, encárgate primero de anunciarle las buenas nuevas. Siente la alegría, siente el gozo, siente la felicidad de poder ver cómo alguien se convierte al Señor y poder decir: Señor, gracias porque me usaste como un medio para que esta persona llegara a Cristo. Eso trae gozo, eso trae alegría. Sé tu parte de esa expansión del reino de Dios hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, si nosotros entendemos eso, nosotros seríamos los confines de la tierra. Fíjate lo extremo que está nuestro continente de allá de Jerusalén. Nosotros somos parte de ese confín de la tierra. Nosotros somos parte de esa comisión de anunciar el evangelio a toda criatura. Pero no solamente nosotros los cristianos debemos anunciar el evangelio. Nosotros no solamente debemos entender que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, sino que el evangelio que nosotros predicamos debe estar respaldado por una comunidad de creyentes. ¿Cuál es esa comunidad de creyentes? La iglesia. No existe esa idea del evangelismo solitario. Yo evangelizo solitariamente, pero yo no pertenezco a ninguna iglesia. Eso es antibíblico. Mis hermanos, yo conocí a alguien una vez que anunciaba el evangelio. Tiene actualmente una página cristiana con miles de seguidores, comparte contenido bíblico, y luego cuando conocí a esa persona, descubrí que esa persona no se congrega en una iglesia. Esa persona no rinde cuentas a nadie. Luego más adelante supimos que esa persona estafó a otros creyentes. Mis hermanos, esos son los resultados de esa distorsión de llanero solitario, del evangelista solitario. No puedes evangelizar, no puedes anunciar el evangelio sin ser parte de una comunidad de creyentes. ¿Dónde está la iglesia que te disciplina, a la que rindes cuentas, a las cuales envías a las personas a las que predicaste ya el evangelio? No existe. Y si eso no existe, estás actuando de una manera contraria a lo que las escrituras enseñan. Un ejemplo claro de ello es Pablo y Bernabé. El apóstol Pablo, quien escribió gran parte, la mayoría del Nuevo Testamento. Se dice que él y Bernabé fueron a predicar el evangelio luego de haber sido encomendados por la iglesia. Imagínate eso. El mismo apóstol Pablo y Bernabé, quien se dice que era hijo de consolación, no anunciaban el evangelio sino hasta el momento que fueron enviados, los cuales la iglesia oró por ellos y le encomendó la labor de anunciar el evangelio. Entendiendo eso, mis hermanos, no podemos. Es antibíblico, es contrario a las escrituras. Todo aquel que dice que evangeliza, que anuncia la palabra de Dios, pero no pertenece a una iglesia local, es una contradicción. ¿Cómo puedes hacer la obra de Cristo sin la esposa de Cristo? No tiene sentido. Así como vimos que alguien que no cree en Dios, es ilógico que anuncie el evangelio, el cual no ha creído. ¿Cómo alguien dice anunciar el evangelio para que las personas sean parte del pueblo de Dios, pero no tiene comunión con el pueblo de Dios? Entonces, ¿quiénes deben evangelizar? Creyentes, hombres y mujeres, sin importar edad, que han sido llenos del Espíritu Santo, pero que forman parte de una iglesia local, que aman a una iglesia local, que sirven a una iglesia local. Cristo mismo dice: este mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. O sea, Cristo está diciendo que incluso el mundo puede ver la veracidad de nuestro mensaje que predicamos por el amor y la comunión que hay en nosotros. Y dice que es un mandamiento nuevo porque ahora tenemos el ejemplo de Él. Dice: así como yo les he amado. Entonces, debemos evangelizar, debemos anunciar el evangelio, pero preocúpate primero de que estés amando a la iglesia, de que estés sirviendo en la iglesia local, de que tú amas al cuerpo de Cristo. Eso le da validez al mensaje que estamos anunciando.
Mis hermanos, como vimos entonces, en primer lugar, solamente el cristiano que es lleno del Espíritu Santo, hombre y mujer, que sirve, que ama, que comparte con la iglesia, ese es el único o la única que debe evangelizar. Esas son las únicas personas que pueden anunciar el evangelio. Y bien, como decía el pastor Plinio, hay excepciones. Hay excepciones. Dios puede obrar de muchas maneras. Pero el hecho de que Dios obre de muchas maneras no nos justifica de hacer las cosas como Dios demanda que sean. Mis hermanos, como decía también el pastor Plinio, Dios puede convertir a alguien por medio de un burro, y eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Dios usó un burro para refrenar la locura del profeta Balaam. Pero eso no significa que esa es la regla que Dios ha establecido. Mis hermanos, Dios puede usar falsos maestros para llegar a la fe. Pero eso no significa que ese sea el medio que Dios ha usado, sino que Dios ha determinado y ha usado a la iglesia, hombres y mujeres que son parte del pueblo de Dios, para anunciar el mensaje de salvación. Esas son las personas que deben evangelizar. Y ahora, en segundo lugar, luego de entender esto, vamos a ver cómo debemos evangelizar. Ahora es el cómo. Y quiero empezar con una frase de Sujel Michelén hablando acerca de este tema. Él decía: a partir de este momento voy a decirles algo muy profundo. Aquí vamos con cómo evangelizamos. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las estrategias? Dice Sujel Michelén que el primer secreto más profundo es orar. Mis hermanos, a veces damos por sentado eso, pero no oramos. Hay que orar por las almas a las cuales vas a anunciar el evangelio. Hay que orar antes y después de evangelizar. Mis hermanos, porque no estamos ofreciendo un producto. No estamos ofreciendo algo que decimos: toma, si no lo quieres tienes esta otra opción. Si no te gusta tienes otra opción. No, estamos ofreciendo el mensaje de salvación. Que tú sabes y tienes que estar consciente que si esa persona rechaza este mensaje, va a pasar una eternidad en el infierno. Va a pasar una eternidad separado de la gloria de Dios. Por eso este mensaje que predicamos, debemos orar para que el Señor abra los corazones. Debemos orar para que Dios le dé luz y que puedan ver la gloria de Cristo y convertirse. Debemos orar porque el problema de estas personas no es algo intelectual. No se trata de yo convencerte intelectualmente que este Cristo es el Hijo de Dios. No se trata de convencerte de que, como decía el pastor, usamos la apologética. Mira, es más lógico que exista un Dios a que no exista un Dios. No, el problema de la persona no es intelectual. El problema de la persona es moral. Hay un corazón endurecido que odia a Dios, no desea a Dios, no quiere someterse al Rey y Señor del universo. Por eso el primer método o la primera forma de cómo evangelizar, mis hermanos, sé consciente de la oración. Ora al que tiene poder de abrir los ojos del entendimiento. Ora a aquel que tiene el poder de salvar el alma y el cuerpo del infierno. Ora y depende del Dios Todopoderoso, quien nos ha capacitado para poder anunciar el evangelio, porque no son nuestras palabras, son las palabras de Dios. Mis hermanos, si ellos rechazan el evangelio, pasarán una eternidad sin Cristo. Pasarán una eternidad sin Cristo. No es que es un tiempo limitado, unos 1000 años, y luego de los 1000 años, bueno, vamos a darles una oportunidad. No, es una eternidad de dolor. Es una eternidad separado de todo lo bueno. Es una eternidad donde no conoces el amor, donde no conoces la paz, donde hay solo oscuridad y llanto. Por eso debemos ser muy cuidadosos cuando vayamos a anunciar el evangelio. Debemos reconocer que estamos anunciando las palabras mismas de Dios. Debemos reconocer que estamos anunciando el poder de Dios, que tiene poder de quebrantar al mundo, que tiene poder de vencer a Satanás, tiene el poder de permanecer para siempre. Se dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y si nos ha sido confiada a nosotros, vasos frágiles de barro. Por lo tanto, oremos antes, durante y después de evangelizar. Oremos a nuestro Señor. Mis hermanos, otra cosa que es importante entender cuando vamos a evangelizar acerca de este tema moral
es que siempre debemos estar conscientes de ese problema. Cuando nos acercamos a una persona, no decir, bueno, yo a esta persona puedo hablarle de esta manera o de esta manera. No. El problema de esta persona es moral. Hay veces que vemos a personas enfermas, personas que tienen problemas de salud, y usamos la salud como si fuera el evangelio. Dios puede sanarte. Mira, tu enfermedad, Dios la puede sanar. Y eso no es el evangelio. Es más, ni siquiera la enfermedad es el gran problema que tiene esta persona. Es preferible que la persona muera con cáncer y entre a la presencia de Dios a que llegue sano al infierno. Un ejemplo de eso es la gran cantante de himnos cristianos, Fanny Crosby. Ella es la cantante de himnos como En Jesucristo se halla la paz. Ella compuso más de 2000 himnos cristianos. Pero ella tenía una particularidad. Nació ciega. Siempre fue ciega. Murió ciega. Pero esa mujer escuchó el evangelio y creyó en su Salvador, no creyendo de que iba a recuperar la vista, sino entendiendo que tenía paz para con Dios. Y ella dijo una frase muy famosa, y es una frase que también nos debe llevarnos a meditar cuando prediquemos el evangelio. Ella dijo, yo nací ciega, pero sabes, hay algo hermoso de nacer ciega, porque sé que la primera vez que yo pueda ver, voy a ver a mi bendito Salvador. Mis hermanos, eso nos debe llevar a pensar, a no ver las cosas superficiales cuando vayamos a evangelizar, sino que debemos atacar el problema que hay en el corazón de cada hombre, el problema moral, la separación de Dios. Debemos anunciar el evangelio, debemos orar para que ellos puedan ver las maravillas de Cristo y aún en medio de sus circunstancias, en medio de sus problemas, de sus muertes prematuras, de sus enfermedades, puedan irse gozosos porque conocen al Rey de Gloria. A veces nos concentramos en las aflicciones presentes cuando evangelizamos. Mis hermanos, el mismo apóstol Pablo dijo, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Cuando anunciemos el evangelio, recordemos esta verdad, seamos llenos de la pasión por la gloria de Dios y oremos para que esa pasión se extienda hasta los confines de la tierra. Pero no solamente debemos orar, decía Sugel, el pastor Sugel, sino que hay un segundo secreto. Hay un segundo consejo, método profundo y misterioso. El segundo consejo es, debemos usar bien la Biblia. Parece contradictorio que a los cristianos, a los cuales están llenos del Espíritu Santo de Dios, se les anime a usar bien la Biblia. Pero mis hermanos, evangelizar no es repetir como un loro una serie de versículos. Tú no puedes acercarte a una persona que no conoce de Dios y decirle, tú estás muerto en delitos y pecados. La persona no entiende. ¿Cómo así que estoy muerto? Pero es que yo estoy aquí hablando contigo. Tú no puedes decirle, pero es que en Juan 1:1 dice, y Romanos y Filipenses. No sabe de lo que estás hablando. ¿Qué es Romanos? ¿Qué es Filipenses? Yo no soy romano porque tú dices romano. No, pero es que en Juan, pero es que yo no conozco a Juan. ¿Quién es Juan? Mis hermanos, debemos usar bien las Escrituras. Debemos creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Debemos usar cada texto en su contexto y explicarle a la persona que no conoce a Dios lo que significa cada texto. Un ejemplo de eso es Felipe con el etíope. Iba alguien leyendo las Escrituras y no entendía nada. Y Felipe le dice, ¿no entiendes lo que lees? ¿Qué le dice el etíope? ¿Cómo entenderé si no hay nadie quien me explique? Y Felipe empezó a explicarle la buena noticia. Y se dice que antes de que llegaran al destino, allá hay un agua que impide que yo sea salvo. Creyó en el evangelio, pero creyó porque Felipe, por medio del Espíritu Santo, explicó y usó bien las Escrituras. Nosotros, si vamos a evangelizar, debemos orar, pero también debemos usar bien las Escrituras. Debemos usarla bien en el contexto en el cual estamos viviendo. Debemos creer que la palabra de Dios es viva y eficaz para traer orden y salvación. Nada más en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, vemos cómo la tierra estaba desordenada y vacía y la palabra de Dios trajo orden y trajo luz. Debemos creer que cuando anunciamos la palabra de Dios, esta va a traer luz, va a traer orden en los matrimonios, va a traer luz en vidas oscuras, va a traer paz
donde solamente hay tormentas. Debemos usar la palabra de Dios. Debemos recordar que no son nuestras palabras, son las palabras de Dios. Las personas a las cuales le hablamos el Evangelio deben ver que amamos la palabra de Dios. Tercer punto. Ya vimos entonces cómo debemos evangelizar. Debemos orar. Debemos usar bien la palabra de Dios. Y en tercer lugar, debemos tener claridad al exponer el mensaje del Evangelio. Este punto va ligado con el anterior. No solamente debes usar bien el texto en su contexto, sino que debes explicarlo de una manera cada vez más sencilla. Decía el pastor Sugel que a veces nosotros los cristianos usamos nuestro idioma, el cristianés, un idioma que nadie entiende. Le decimos a la persona: mira, tú sabes que fulanito se fue al mundo. Tú no tienes que irte al mundo, tienes que apartarte del mundo y venir a Dios. Y la gente se pregunta: pero ¿cómo irme del mundo? ¿Será que tengo que salir del planeta? ¿Qué está queriendo decir? Y a veces damos por sentados que la otra persona lo entiende. Aléjate del mundo. Pero ¿cómo hago? ¿Será que tengo que encerrarme o tengo que matarme? ¿Será que no estoy viviendo en este planeta? Eso me recuerda una anécdota un poco graciosa de una mujer que había salido muy tarde en la noche de la iglesia a un culto de oración, y cuando va camino por el barrio se le aparece un malandro y le dice: dame todas tus pertenencias. Y la mujer lo mira y grita asustada y dice: yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y el malandro se asustó, dejó la pistola y salió corriendo. Porque eso fue lo que ya había escuchado. Eso fue lo que ya había entendido. Y ella le predicó el Evangelio. Después estaba diciendo: anuncié el Evangelio a un malandro, y él dejó todo. Mis hermanos, debemos tener claridad al exponer el Evangelio. Cuando decimos: tú eres un impío, tú eres una impía, los impíos perecerán. Hermanos, nosotros no somos ni españoletes, ni estamos en 1960 cuando estamos allá. Hermanos, nosotros debemos adaptar la palabra de Dios en un contexto que se entienda sin perder la idea del autor. Debemos recordar a las personas que sus pecados los separan de Dios, y debemos explicar qué significa pecado, cómo los separan de Dios. Debemos explicar el mensaje correctamente para que las personas entiendan. Porque imagínate cuántas veces no hemos predicado el Evangelio de esta manera. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y eres un impío y tienes que salir del mundo y justificarte en la fe. ¿No entienden? No estamos siendo efectivos. No estamos predicando el Evangelio. Estamos siendo de obstáculo para la expansión del reino de Dios. Otra palabra clave, otro texto clave que se usa mucho cuando evangelizamos mal es Romanos 5:1. Decimos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El impío que nos escucha, el no creyente que nos escucha, dice: ¿soy justificado? En su mente, justificar significa excusarme. Yo no tengo culpa. Pero la justificación no es eso. Cuando nosotros entendemos en las Escrituras, la justificación es un término legal, es un término forense, que significa que somos declarados justos delante de la justicia de Dios por la justicia de otro. Lo que se conoce como doble imputación. Mis pecados fueron puestos en Cristo y la justicia y perfección de Cristo fueron puestos en mí. Debemos explicar eso. Cuando anunciamos el Evangelio no podemos simplemente decir: eres justificado si crees. Debemos explicar qué significa eso en un mensaje sencillo, en un mensaje entendible, que aún las personas que no han tenido conocimiento o estudios puedan entender, en un mensaje coloquial en nuestro contexto. No debemos buscar palabras rebuscadas, no debemos decir: arrepentíos y creed. Mi hermano, nosotros no somos españoles. Arrepiéntanse y crean en el mensaje del Evangelio, y explicar el mensaje del Evangelio. Otra cosa que nunca debemos decir, mis hermanos, es cuando hablamos del pecado. Cuando la persona cree en el Evangelio, y decirle: tienes que invitar a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Hermano, no hay evidencia en ninguna parte de las Escrituras de que esto es bíblico. Que tienes que invitar a Cristo en tu corazón. Que tienes que repetir conmigo esta oración.
Mis hermanos, cuando nosotros vemos en el libro de Hechos que Pablo predicó delante de la multitud, luego de haber anunciado el evangelio y decir, ustedes mataron al santo, la gente dijo, ¿qué haremos entonces? Imagínense a Pedro, bueno, repitan conmigo esta oración. No, arrepiéntanse y crean en el mensaje del evangelio que estoy predicando. Vemos lo mismo con Cristo. Cristo anunciaba, bueno, repitan conmigo todos los que están acá. No, arrepiéntanse y crean en el mensaje que les estoy predicando, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, podemos darnos cuenta que lo que nosotros llamamos evangelización no lo es. Que las veces que hemos evangelizado, realmente no lo estamos haciendo. Y el Señor pudo dar fruto por amor a su palabra y a su nombre, pero no significa que esa sea la norma, que esa sea la forma que el Señor ha establecido, o la cual tenemos evidencia en sus escrituras, que es más cercana y más congruente con lo que han predicado los apóstoles a través de los años. Pablo en el Areópago le dice, demanda a los hombres que se arrepientan. Entonces, ¿cómo debemos anunciar el evangelio? Explicando claramente la palabra de Dios en su contexto, utilizando bien la Biblia y orando al Señor para que abra los ojos del entendimiento. No debemos inventar nada. No hay métodos. Simplemente diles que se arrepientan de sus pecados, explícales acerca de sus pecados y que crean en el evangelio del Señor Jesucristo y explícale qué significa eso. El punto es que cuando usamos mal el evangelio, nosotros creemos y decimos, bueno, pero algo de verdad le dije. Quizás incluso podemos estar pensando, bueno, pero yo le dije una media verdad. Eso fue lo que hizo Satanás. Una media verdad. Cuando nosotros decimos solamente, Cristo te ama. Mira, Cristo te ama. O el ejemplo que usaba Plinio, la persona cuando se va le dice, Cristo te ama. Estamos enseñando un mensaje diferente. Estamos distorsionando la verdad de Dios. Es más, estamos manifestando que tenemos vergüenza de anunciar la verdad. Porque queremos decir lo bonito, lo bien. No, Dios te puede sanar, Dios puede darte prosperidad, Dios te ama. Y no hablamos toda la verdad. Tus pecados te separan de Dios. Y si estás separado de Dios y no crees en el mensaje que predicamos, pasarás una eternidad en el infierno. Tú y tu familia. Eso suena fuerte. Ahora podemos entender por qué perseguían a los cristianos. Porque anunciaban la verdad con valentía, pero la verdad. No distorsionaban el mensaje de Dios. Entonces, mis hermanos, no debemos inventar nada. Cuarto punto. Ya vimos que debemos orar. Vimos que debemos usar bien la Biblia. Vimos que tenemos que tener claridad al exponer el evangelio. Y en cuarto lugar, debemos provocar que las personas reaccionen sobre lo que estamos diciendo. Repito, en cuarto lugar de cómo debemos evangelizar es que debemos provocar que las personas reaccionen sobre lo que estamos diciendo. Quiero que por favor me acompañen en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Evangelio según Mateo capítulo 21. Evangelio según Mateo capítulo 21, versículos 33 al 41. Dice así Jesús, contando una parábola. Verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y aquí pregunta Jesús a su audiencia, cuando venga
pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mis hermanos, vemos aquí a Jesús anunciando una parábola, pero no se conforma con solamente anunciarla, sino que hace una pregunta para provocar una reacción en la audiencia. ¿Qué creen que hará el dueño de la viña cuando venga y vea lo que hizo esos servidores malvados? Mis hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio o cuando anunciamos el Evangelio, debemos provocar la misma reacción en las personas. Luego de haberte yo anunciado el Evangelio, ¿a dónde crees que pasarás la eternidad? Fuerzas a la persona a reaccionar. Al infierno, al cielo. Y ese es el medio que Dios puede usar para que esa persona piense realmente en el estado de su alma. Porque si solamente anunciamos el Evangelio, la persona puede escucharlo por acá y sacarlo por acá y no meditar en lo que estás diciendo. Cuando tú haces preguntas, cuando anuncias el Evangelio, fuerzas a la persona a meditar acerca de lo que escuchó. ¿A dónde irías tú hoy luego de saber que has pecado con Dios? Luego de entender que su justicia es perfecta y demanda una obediencia perfecta, bajo la cual no estás cumpliendo. ¿A dónde pasarás tú la eternidad hoy? Eso causa una reacción. Incluso también causó con Jesús. Si se fijan, más adelante se dice el versículo 45, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Mis hermanos, debemos hacer que las personas entiendan la gravedad de su pecado y que estamos hablando de su pecado. Podemos decirle: ¿qué piensas tú de los malhechores, de los asesinos que se escapan de la justicia, a los cuales no meten preso? ¿No te molesta eso? Sí, me molesta. Me molesta que en nuestro país la justicia no se establece. Me molesta que los asesinos los dejan en libertad. Alguien paga algo y lo sacan. Me molesta. Ahora, entendiendo eso y sabiendo que eres un malhechor según la ley de Dios, que has violado la ley de Dios, ¿te molestaría que te salieras con la tuya? ¿Te molestaría que Dios simplemente pasara por alto al culpable? No me molestaría. ¿Qué sería lo justo? Que los enviara al infierno. Entonces, de acuerdo a esto, ¿crees que a ti se te enviará al infierno? Ese puede ser el medio que Dios use para que alguien venga a Dios, vea lo mal que está, vea la necesidad de un Salvador, entienda la gravedad de su pecado y crea en Cristo, en el mensaje que también le vas a explicar. Mis hermanos, en cuarto punto entonces vimos que debemos provocar que las personas reaccionen sobre lo que estamos diciendo. Y ahora, por último lugar, el quinto punto de cómo debemos evangelizar. Al evangelizar debemos usar la iglesia. Repito, el quinto punto de cómo debemos evangelizar es que al evangelizar debemos usar la iglesia. Invitar a la iglesia, invitar a la gente a la iglesia, como vimos, no es predicar el evangelio. Cuando vemos en el libro de Hechos, vemos que las personas que se unían a la iglesia eran personas a las cuales ya se les había predicado. Era una comunidad de creyentes. Entonces, es antibíblico e ilógico que vengan personas acá a las cuales no le has predicado el evangelio. Entonces, cuando evangelices, usa la iglesia. Nosotros vemos en la Escritura que básicamente habían tres formas o tres tipos de evangelismo. Vemos que estaba el evangelismo personal, que fue lo que hizo Felipe con el etíope. Vemos que había el evangelismo a familias, se les predicaba el evangelio a una familia, como sucedió con Pedro y Cornelio, o con el carcelero de Filipos y Pablo. Y vemos también que había evangelismo en masas, como fue el que hizo Pedro en el libro de Hechos. Nosotros estamos en cualquiera de los tres. Lo importante es que estemos. Pero cuando estemos, que luego de anunciar el evangelio, llevemos a la gente a la iglesia. No podemos simplemente hallar evangelizar y bueno, que Dios lo ayude, que vaya con Dios. No, debemos preocuparnos no solamente que ellos conozcan la mala noticia, que ellos conozcan la buena noticia, sino que ellos crezcan en todo lo que Dios nos ha mandado, que ellos maduren, que ellos fructifiquen en un lugar donde se predica y donde pueden tener comunión con otros creyentes. Qué bueno que la persona que vino a la iglesia era salvo porque le prediqué el evangelio. Esa debe ser nuestra actitud. No de que, bueno, traje y escuchó, pero se fue y no le pregunté tampoco.
¿Qué hicimos? Debemos encargarnos de que esa persona que venga escuche el mensaje del Evangelio por medio de ti que le estás predicando, lo escuche cuando llegue, por medio de la predicación, por medio de la comunión, y luego cuando se vaya, garantizar que escuchó el Evangelio y que lo entendió. Ese es el quinto punto. Al evangelizar debemos usar a la iglesia. Otra cosa es que también debemos invitar a la gente a la iglesia, luego de haberles predicado el Evangelio, para que ellos vean cómo funciona el Evangelio en la práctica, para que rompan el prejuicio que el mundo, la gente de allá afuera tiene acerca de los cristianos, para que vean acá y comprendan el amor y vean, wow, cómo se aman los unos a los otros. Mira, wow, qué sacrificio, qué amor, qué paz, qué alegría, qué gozo. Yo también quiero de esto. Eso es parte también del Evangelio. Que las personas vean el fruto que produce ese mensaje, el cual ya les predicaste, el cual ya creyeron. Miren el mensaje, mira cómo funciona, miren cómo los matrimonios están aquí amándose, mira cómo los padres crían a sus hijos, mira cómo los trabajadores sirven a sus jefes, mira cómo los jefes guían a sus siervos. Ahí en todas esas cosas las personas puedan ver las maravillas de Dios y decir, wow, cómo se aman. Cuando hubo la persecución en Roma, que los cristianos eran lastimados, heridos, crucificados, inmolados, los paganos se sorprendían y decían, ¿cómo es posible que esta gente está sufriendo, los están persiguiendo y no dejan de amarse unos por otros? Es más, no solamente cuidan a los suyos, sino también cuidan a los nuestros. ¿Qué hay en ellos? ¿Por qué se aman tanto? Y muchas personas llegaron a la fe por medio de ver el amor en la iglesia. Así que cuando evangelicemos, usemos la iglesia, traigámoslos para acá luego de haber predicado el Evangelio y que ellos vean cómo funciona el amor de Dios. Que no vean que aquí somos unos extraños, sino que aquí habemos profesionales, habemos padres, habemos madres, habemos hijos, habemos estudiantes, habemos profesores, habemos toda clase de profesiones y de contextos económicos, culturales, familiares. Venimos de diferentes zonas y de diferentes circunstancias, pero acá somos un solo pueblo. Acá nos amamos. Acá somos hermanos. Decía Pablo, ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre ni hay mujer, no hay amo ni esclavo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y ese es el amor que es un gran testimonio para los incrédulos de la gloria de Dios aquí en medio nuestro. Mis hermanos, como vimos, ¿quiénes son llamados a evangelizar? Creyentes, llenos del Espíritu Santo de Dios y que sirven y que aman a una iglesia local. En segundo lugar, vimos cómo evangelizar. Vimos que debemos orar antes, durante y después del evangelismo. Vimos que debemos usar la Biblia en su contexto. Vimos que tenemos que tener claridad al exponer la palabra de Dios. Vimos que teníamos que provocar una reacción a las personas a las cuales predicamos. Y en último lugar, vimos que debíamos usar la iglesia. Estas herramientas o estas clases que hemos visto hoy nos lleven primeramente a meditar más en nuestro Salvador, en amar a nuestro Dios. Y ese mensaje en el cual nosotros anunciamos, primero obró acá. En su momento Él nos llamó, nos iluminó, nos hizo ver lo glorioso, lo hermoso de Cristo. Se hizo irresistible. Cristo se manifestó irresistible a nosotros, hasta el punto que estuvimos dispuestos a dejarlo todos por Él. Ese mismo mensaje lo usemos, lo anunciemos, pero lo anunciemos correctamente. Lo anunciemos conforme a las Escrituras. Vamos a orar.